Lo primero quiero dar las gracias a la organización por dejarme repetir la charla. Cuando he dicho lo del poltergeist es porque ayer se reinició Windows a mitad de la charla, luego había slides en blanco, luego se estropeó el pasador, luego empezaron a abrir aplicaciones diferentes con la presentación, entonces lidié más con interrupciones que contando la historia que quería contar, así que muchas gracias a todos. Bueno, me llamo Vanessa Tejada, trabajo para el grupo lasminis.com Group. Mi rol principal es el de Program Owner. Básicamente mi responsabilidad es hacer que los equipos y los roles de los productos de hoteles y vacaciones conviertan la visión en una realidad. Somos una agencia de viajes. Y aparte de esto, me encanta la productividad personal. Pienso que no solamente hay que trabajar en equipo, sino que también hay que ser eficiente a nivel personal. Y me encanta la facilitación visual. Y precisamente del lado más visual de mí va la charla de hoy. Veréis, hace 5 años, cuando empecé a trabajar con metodologías ágiles, la parte visual me encantó y me enamoró. Entonces empecé a trabajar en una charla que se llamaba Visual Scrum y lo que hice primero fue en la mesa del salón de mi casa proyectar pues, todas mis ideas sobre cómo visualizar la información, proyectos, roadmaps, tareas, lo que fuera. Tuve la suerte de dar por primera vez una charla en público en la CAS de 2011. Esta era la portada. Despliegue de color donde lo haya, atractiva parecía. Y fue un caos. La verdad es que la primera experiencia de la conferencia fue un caos porque tenía un slot de 50 minutos. Preparé 28 slides con un montón de propuestas de Word súper originales. La di en 24 minutos. Es decir, la velocidad de la luz no tiene nada que ver con lo que yo pude hablar ese día. Y me salvo que tuve 30 minutos de preguntas, donde prácticamente fui casi volviendo una a una cada una de las slides anteriores y explicándolas con más tranquilidad. Así que al final fue una buena experiencia. Y lo que yo quería contar en aquel momento era que cuando veía los distintos roles que había en la empresa, lo que yo sentía es que cada rol tenía unas necesidades diferentes y para esas necesidades había que presentar la información de una manera diferente. Entonces, allá por el 2012 empezamos a experimentar más con las boards de los equipos. Esta es la slide que yo enseñé hace 5 años, no era como mi sueño en aquel momento. Pues que se viera el backlog, los estados por los que pasaban todas las historias de usuario, que hubiera un espacio para el burn down y también que hubiera un espacio para poner los principales commitments de esa retrospectiva. Bueno, estos son boards reales de nuestros equipos de trabajo. Lo que vi es que al final cada equipo en su board representa un poco su propia identidad, tiene su propio estilo, sus colores. En la board de la izquierda, por ejemplo, tienen las swimlines marcadas, tienen un espacio libre para poner roles internos que tiene el equipo que van cambiando, tienen imanes con distintos colorines, muñecos y gadgets. Tenemos una máquina para hacer imanes en la empresa que está casi toda la semana funcionando para añadir algo nuevo. La board de la derecha, por ejemplo, tenía abajo del todo su definition of done, su propia identidad de equipo. Era un equipo que se hizo su propio manifiesto sobre cómo les gustaba trabajar. Y en esa variedad estaba un poco el encanto. Las boards de los equipos también fueron evolucionando con los años. Por ejemplo, la board de la izquierda es del año 2012 y la de la derecha es de principios de 2016. Es el mismo equipo, pero si veis los estados, el estilo, ellos mismos han ido evolucionando y también lo han proyectado en la board con la que trabajan. De hecho, en la parte de la derecha tienen esas preguntas de la daily para que no se líen y para que no se les vaya el tiempo demasiado. Y tienen esos materiales que a ellos les funcionan a la hora de trabajar. Una cosa muy importante que vimos en las boards de los equipos es que hay que hacerlas bonitas y hay que disfrutarlas. Esta board, por ejemplo, está hecha con Lego. Todo el panel, los muñecos, los carriles por donde va pasando su muñequito. La verdad es que este equipo cuando se pone enfrente de su board se lo pasa bastante bien. Y después, el año siguiente, empezamos a experimentar un poco más a nivel de Product Owners. Lo que veíamos es que, bueno, a veces los Product Owners sabían muy bien cómo iba su producto, pero al fin y al cabo en la empresa hay más productos. No solo vendemos hoteles y vacaciones, también hay cruceros, vendemos vuelos. Entonces lo que querían era tener un poco conciencia de, oye, ¿y en el otro producto cómo van las cosas? ¿Qué estáis haciendo? Es parte de mi empresa también.
Esa board en la que yo me imaginaba hace 5 años y que al final también se convirtió en una realidad, ¿no? Los product owners empezaron a proyectar en una board su flujo y eso lo que les dio fue una vista de todos esos equipos que estaban en la oficina, en que estaban trabajando, y les permitió también empezar a trabajar con una especie de corto plazo, ¿no? Porque con los estados de To-Do y Grooming y Ready, ellos empezaban a ver cómo iban preparando los siguientes sprints y empezaban también a hablar entre ellos en caso de que hubiera alguna dependencia para ver cómo organizarse. También evolucionaron, hicimos una reestructuración en la empresa, también en la oficina, cogieron una board que tenía ruedas para poder moverla de un lado a otro, pusieron las swimlines más bonitas y en la parte de la derecha, por ejemplo, podéis ver que hay un montón de tags. Esos son tags en los que marcaban pues, si algo se bloqueaba, si algo era más prioritario, si tenían que hablar con una persona o con otro equipo a la hora de abordar esos proyectos. Pero no nos quedamos ahí y empezamos también luego el siguiente año a experimentar a nivel de roadmap. Esto era mi sueño hace 5 años, cuando hice aquella presentación. Yo me imaginaba un panel en el que pudiéramos ver cuáles eran los logros más importantes que queríamos conseguir en cada quarter, ¿no? Entonces aquí tenemos una compañera, cuando empezamos a preparar ese megapanel, subía en la escalera para ver si todo estaba quedando recto, si esas líneas negras que eran lana habían quedado bien para poner todas las tareas de cada línea del producto. Y esto nos permitió varias cosas. La primera, incrementar la visibilidad nuestra. Teníamos una visión más completa del producto y además algo que nos permitía era gestión de dependencias entre nosotros, pero como teníamos también el pasado a medida que avanzaba el año, veis que ahí el muñeco de You Are Here está en julio, aprendíamos un poco también de los proyectos que habíamos hecho antes porque teníamos visibilidad ahí. Y eso nos hacía aplicar esos aprendizajes en lo que estábamos intentando proyectar a futuro. También nos permite tener una vista más de largo plazo, ¿no? Este roadmap lo íbamos construyendo poco a poco, ¿no? Desde el principio de año se quedaban todos los POSIT puestos, sino que era un trabajo que íbamos haciendo en equipo con nuestros stakeholders. Después, también cuando hicimos esa reestructuración interna en la oficina, aprovechamos y empezamos a trabajar más a nivel de quarters. Quisimos marcar un poco, vale, cuáles son nuestros objetivos en cada quarter. Y hay unos POSIT que son rosas, que son principalmente esas historias o épicas que sabíamos que no eran negociables, que sabíamos que iban a marcar la diferencia en nuestro producto y queríamos que resaltaran sobre las demás. Pero tampoco nos quedamos aquí y el año pasado intentamos dar un paso más. El año pasado, en el 2015, nuestra empresa compró una empresa en Inglaterra que se llama lasmines.com, de ahí surge el nombre de lasmines.com Group, y fue la primera vez que empezamos a trabajar a nivel de portfolio. Este fue nuestro primer portfolio, que lo que contenía eran todas esas actividades para gestionar la integración de las dos empresas. Fue la primera vez que creamos un portfolio a nivel de producto, una visión completa del producto, porque en los casos anteriores cada product owner tenía un producto diferente, pero aquí lo que hicimos fue poner todo un producto independientemente de si los equipos estaban en local, si estaban en otro país, daba igual donde estuviera el stakeholder, queríamos tener una visión completa. Esta fue también la primera vez que construimos este board con los principales miembros de management que toman decisiones sobre este producto. Fue nuestro primer trabajo todos juntos y colaborativo. Lo que pasa es que como la integración era muy exigente y teníamos unos deadlines por temas legales y por temas políticos que a veces están ahí, intentábamos enfocarnos en tomar decisiones muy a nivel de quarter, ¿no? Entonces teníamos una board así, en el que íbamos pensando en, vale, cuáles son los siguientes pasos y al siguiente quarter nos volvemos a ver y volvemos a aprender cuáles son los siguientes pasos. Esta pizarra, por ejemplo, es de finales de 2015, donde está diciembre, estamos intentando apurar a cerrar todo eso que no ha cerrado durante el año y empieza el año siguiente, ¿no? Está enero, febrero y marzo del año 2016. El caso es que la pizarra era un poco pequeña y yo dije, habiendo pared, ¿por qué tenemos que utilizar un espacio tan pequeño? Entonces también evolucionó nuestro panel de portfolio, también evolucionó esa visión global del producto. Lo que intentamos hacer es tener una visión anual en la que poco a poco ir poniendo esos objetivos de negocio, ya no tanto features o tareas, en el que queríamos que se quedaran visualizados esos logros que hayamos conseguido a nivel de estrategia de la empresa y en la que íbamos a trabajar
con ese equipo de management en los siguientes pasos. Por ejemplo, esta es la foto de la preparación de la Q1, ¿no? Nosotros nos juntamos en cada quarter para preparar el siguiente. Entonces, cuando nos juntamos a finales de 2015 y preparamos el primer cuarto de 2016, este fue el resultado. Y tomé una foto y le llamé el primer incremento del portfolio del año. Pero a finales de la Q1 nos volvimos a juntar. Observamos cuáles eran las cosas que habíamos aprendido durante la Q1, la actualizamos, aprendimos y en ese momento preparamos junto la Q2 y este fue el incremento de la Q2 en nuestro roadmap. Y volví a hacer lo mismo en la Q3. Quiere decir, nos volvimos a sentar todos en la Q2, aprendimos del pasado y tomamos las que creíamos que eran las mejores decisiones para el siguiente quarter. Y lo hicimos también en la Q4. De nuevo, lo que estuvimos haciendo fue adaptar nuestra planificación, nuestros objetivos de negocio en cada momento en las circunstancias que teníamos. No preparamos el roadmap desde primero de año y decimos esto es lo que hay que hacer, lo vamos creando poco a poco nosotros. Este portfolio lo que tiene es esa dirección y en esta foto, el día que la tomé casi se me cae una lagrimita, porque este es el trabajo que hemos hecho durante todo este año 2016. Es el resultado de, en cada quarter, habernos juntado y haber decidido que era lo siguiente más importante hacer y es lo que también a final de año nos ha permitido mirar un poco atrás y decir, ¿lo que hemos ido decidiendo juntos a lo largo del año ha merecido la pena? ¿Hemos generado los resultados que queríamos? ¿Lo que se ha quedado fuera tendría que haberse priorizado de otra manera? Nos ha servido para aprender juntos. Y poner en una sala para preparar esto a los principales roles del management, a los stakeholders, a los product owners y a los team leaders de los equipos, hace que también el commitment con el producto y con lo que estás construyendo sea cada vez mayor. ¿Qué he aprendido y qué hemos aprendido durante estos 5 años? Lo primero y más importante es que cualquier board que utilicemos para visualizar información tiene que visualizar valor, sobre todo las boards de los equipos, las boards en las que estamos gestionando nuestras tareas. Utilizar swimlines, jugar con los colores. Lo importante es que la board sea un material que nos ayude a tomar decisiones. Lo que nos permite es ver para decidir. Lo siguiente es que esta board se construya a base de la colaboración del equipo que trabaja con ella. Es una herramienta del equipo y todo el equipo que trabaja con esa board la tiene que entender. Y es muy importante que esté al día porque tú tienes que tomar las decisiones con el contexto que tienes en este momento. En esta foto, por ejemplo, podéis ver que en este caso hubo una discusión sobre cuáles iban a ser los siguientes pasos en una de las áreas de ese producto y hay un product owner, que espero que esté contento porque está en esta sala, que está proyectando en esa board, vale, esto es lo que hemos acordado juntos y vamos a intentar hacerlo así. Está poniendo cuál es la dirección de su área de producto. Y todas las personas que están abajo la están mirando, porque están viendo que todo se va completando como están esperando. Lo siguiente que nos permite tener una board así es tener una única visión compartida. Está offline, como podéis ver en la pared, pero también está compartida online. Y es pública, es decir, aunque hay unas personas que se juntan en esta sala para definir los siguientes pasos, esta información luego se comparte con otras áreas de la empresa. O si alguien pregunta qué se ha decidido, se le comparte esta información de manera que también reutilizamos un poco el trabajo que hemos hecho en el equipo. Esta foto también es muy bonita porque al tener una única visión compartida, se hacen reflexiones sobre esta board. La persona que está a la derecha es el principal business manager de esta línea del producto. Y mientras estábamos hablando de cuáles eran los siguientes pasos, él estaba hablando de hasta dónde deberíamos comprometernos, de cómo gestionar nuestras expectativas, porque al final estábamos todos decidiendo lo siguiente que queríamos hacer. Y él se involucró con esa información que estábamos proyectando ahí. Piensa grande y actúa pequeño. Yo creo que esto lo habréis visto en millones de sitios. Es una frase muy sencilla, pero es cierta, es muy potente. Al final, cuando yo tuve mis ideas hace 5 años, imaginaba, ya habéis visto esa mesa del salón, un montón de folios pintados con millones de colores, pero empezamos poco a poco. Empezamos viendo qué necesitaban ver los equipos, luego fue cambiando el contexto, fuimos trabajando con los product owners, fue cambiando el contexto de la empresa, empezamos a trabajar a nivel de roadmap y de portfolio.
Y para hacer esto hay que tener mucha paciencia. Hay que esperar a veces el momento adecuado para probar algo diferente, o a veces también puedes tener un poco de picardía y crear tú el momento para que te dejen probar algo diferente. Pero si lo pensáis, son 5 años desde que empecé a imaginar cosas hasta que por fin las he podido ver hechas una realidad. Muchas veces pensamos que el cambio que nosotros imaginamos en nuestra cabeza es súper fácil y en 2 días, 2 semanas, 2 meses va a estar hecho. A veces el cambio llega, pero llega un poquito más tarde. Y con paciencia te toca iterar mucho. Inspect and adapt en cualquier nivel, es decir, tú al final estás proyectando un montón de información en una board, pero tienes que observar cómo las personas trabajan con esa board. Si les falta información, si estás cargando algunos pósitos, estás poniendo información que realmente no utilizan o no les ayuda a hacer su trabajo, y eso lo que te hace es ir jugando con esos colores, con esos tags, con esa estructura. Y por último, persistir. No dejar de intentarlo hasta que salga. Itera, sé paciente, pero persiste y sigue intentándolo. Yo lo que os puedo decir de mi experiencia durante estos 5 años es que yo veía algo claro y tenía la sensación de que iba a funcionar. Y he tardado esos 5 años en ver por fin una visión del producto que se ha ido creando poco a poco en un panel, con todos los roles que tenían que trabajar juntos, trabajando juntos. Y lo que os puedo decir es que la espera, el esfuerzo y la dedicación han merecido muchísimo la pena. Muchas gracias.